Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien hoy. Tenemos un tema candente, uno que ha estado dando vueltas en los titulares y en la mente de muchos fans de las telenovelas turcas. Hoy vamos a desgranar un poquito la supuesta negativa de Demet Özdemir a Can Yaman. ¿Qué pasó realmente? ¿Hay algo más allá de lo que se nos cuenta en las revistas y en las redes sociales? Vamos a sumergirnos en los detalles, a ver qué pistas podemos encontrar y a intentar descifrar este enigma que tiene a muchos con la intriga a flor de piel. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Bueno, vamos directo al grano. La noticia saltó hace unas semanas o quizás meses, el tiempo vuela cuando uno está pendiente de estas cosas. Se rumoreaba con fuerza que Demet Özdemir, nuestra querida Sanem de Erkencikus, había dicho no a un nuevo proyecto junto a Can Yaman. Y claro, esto, amigos míos, es música para los oídos de los chismógrafos y un mazazo para los que amamos la química que desprenden estos dos actores en pantalla. Pero, ¿es esto realmente así? ¿Por qué Demet Özdemir, que comparte una conexión tan especial y comentada con Can Yaman, habría rechazado trabajar con él de nuevo? Para entender esto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. La pareja que formaron Demet y Can en Erkencikus fue un fenómeno. Su química era tan palpable, tan real, que la gente no solo los veía como personajes, sino como una pareja en la vida real. Y no es para menos, sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo gritaba amor a los cuatro vientos. Esto, por supuesto, generó una legión de fans incondicionales que deseaban verlos juntos en cada oportunidad. La serie no solo arrasó en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, conquistando audiencias en Latinoamérica, Europa y Medio Oriente. La historia de Sanem y Can, con sus altibajos, sus malentendidos y su amor incondicional, tocó la fibra sensible de millones de espectadores, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de la televisión internacional. Tras el éxito arrollador de Erkencikus, ambos actores siguieron sus caminos profesionales, cosechando éxitos por separado. Demet se destacó en otras producciones, demostrando su versatilidad y talento en dramas como Erkencikus, Doğduğun Kaderindir y Teplan. Su capacidad para meterse en la piel de personajes diversos y su expresividad la consolidaron como una de las actrices jóvenes más prometedoras de Turquía. Por otro lado, Can Yaman conquistó audiencias internacionales, especialmente en Italia, donde se convirtió en una auténtica celebridad. Sus participaciones en series como Bay Jail y su incursión en producciones italianas demostraron su alcance más allá de las fronteras turcas. Sin embargo, la sombra de Erkencikus y su icónica pareja siempre estuvo ahí, latente, esperando una oportunidad para resurgir, alimentando constantemente la ilusión de sus seguidores. Y es ahí donde entran los rumores. Constantemente aparecían noticias, más o menos fundadas, sobre posibles proyectos que unirían de nuevo a Demet y Can. A veces se hablaba de una película, otras de una nueva serie, e incluso hubo rumores sobre una posible colaboración en una plataforma de streaming importante. Cada vez que estos rumores circulaban, la emoción de los fans se disparaba. Imaginaban revivir esa magia, esa chispa que tanto les había gustado, esa conexión única que cautivó a tantas personas. Las redes sociales se incendiaban con especulaciones, y los hashtags relacionados con una posible reunión de la pareja se volvían tendencia en cuestión de horas. Ahora, volviendo al tema central, la supuesta negativa de Demet. ¿Qué proyecto era exactamente? Los detalles no son del todo claros, y esa es una de las razones por las que el misterio se mantiene. Lo que se filtró o lo que se especuló es que se trataba de una propuesta de Netflix, un proyecto ambicioso que buscaba capitalizar el éxito previo de la pareja. Se hablaba de una historia romántica, ambientada quizás en un contexto diferente al de Erkencikus, pero manteniendo ese elemento de tensión y atracción que tanto caracterizó a su trabajo anterior. La idea era aparentemente revivir la fórmula que tanto había funcionado, adaptándola a un formato más moderno y con un alcance global. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Según algunas fuentes, Demet Özdemir habría recibido la oferta, e incluso habría mostrado cierto interés inicial, pero finalmente habría declinado la participación. Las razones, como siempre en estos casos, son variadas y a menudo contradictorias. Algunas versiones apuntan a que Demet sentía que ya habían dado todo lo que podían dar como pareja en Erkencikus, y que repetir la fórmula podría ser contraproducente, diluyendo el impacto de su trabajo antes.
IOR. Es decir, el miedo a no estar a la altura de las expectativas y a que una nueva colaboración pudiera empañar el recuerdo de la magia que crearon. Otros sugieren que Demet tenía otros proyectos en mente que se alineaban mejor con sus aspiraciones artísticas actuales, buscando quizás explorar roles más desafiantes y alejarse de la etiqueta de chica romántica que se le podría haber asociado. Y luego está la parte más jugosa, la que alimenta las especulaciones más salvajes. Podría haber algún resentimiento, alguna incomodidad personal entre Demet y Can que haya influido en su decisión. Sabemos que en el mundo del espectáculo, las relaciones personales pueden ser complejas. Si bien en pantalla parecían una pareja de ensueño, en la vida real las cosas pueden ser muy diferentes. Hubo un tiempo hace años en que se rumoreó con fuerza que Demet y Can habían tenido una relación sentimental, algo que ninguno de los dos confirmó ni negó explícitamente, pero que alimentó aún más la fantasía de sus seguidores. Si existió algo entre ellos y luego terminaron, podría haber un factor de incomodidad al volver a trabajar juntos, especialmente si las dinámicas personales no se han resuelto del todo. El peso de un posible romance pasado podría hacer que la dinámica laboral se sienta tensa o poco natural, afectando la química en pantalla. Por otro lado, también hay que considerar la perspectiva de Can Yaman. Él por su parte ha mostrado en diversas ocasiones su entusiasmo por volver a colaborar con Demet. Ha hablado maravillas de ella como profesional y como persona, y ha expresado su deseo de repetir la experiencia. En entrevistas, Can ha sido bastante abierto al decir que disfrutó enormemente trabajando con Demet y que la considera una colega talentosa y una persona maravillosa. Esto hace que la negativa de Demet sea aún más llamativa y genere más preguntas. ¿Por qué uno quiere y el otro no? La disparidad en sus deseos públicos añade una capa más de intriga al asunto. Una teoría que cobra fuerza es la de la evolución profesional. Ambos son actores jóvenes con carreras en ascenso. Es natural que busquen crecer, explorar nuevos roles y alejarse de las etiquetas que les impone un éxito tan grande. Quizás Demet sienta que es el momento de demostrar su talento en solitario, en proyectos que la desafíen de maneras diferentes y le permitan consolidar su identidad como actriz, más allá de la inolvidable Sanem. Trabajar de nuevo con Can, por muy exitoso que fuera, podría mantenerla encasillada en ese rol romántico que ya dominó magistralmente, impidiendo que muestre su rango actoral completo. La necesidad de reinventarse y de ser vista como una artista versátil, y no solo como parte de una pareja icónica, podría ser el motor principal de su decisión. Otra posibilidad es que los términos del contrato o del proyecto en sí no fueran lo suficientemente atractivos para Demet. A veces los actores, especialmente cuando alcanzan un cierto nivel de fama, son muy selectivos con los proyectos que aceptan. Buscan historias que les inspiren, equipos creativos de primer nivel y, por supuesto, una compensación adecuada. Si la oferta de Netflix o de quien fuera que estuviera detrás del proyecto no cumplía con sus expectativas en cuanto a guión, dirección, presupuesto o incluso el propio papel que le ofrecían, su negativa sería puramente profesional. Puede que sintiera que la propuesta no estaba a la altura de su talento o de las oportunidades que ya ha demostrado poder conseguir. Y no podemos olvidar la influencia del público y los medios. La presión de los fans por verlos juntos de nuevo es inmensa, pero a veces, esa misma presión puede ser contraproducente. Quizás Demet sienta que la expectativa es tan alta que sería muy difícil cumplirla, y que cualquier intento de replicar la magia de Erkencikus estaría condenado a la comparación constante y a la decepción si no alcanza el mismo nivel de éxito. El listón está muy alto, y evitar una posible decepción colectiva podría ser un factor a considerar. La responsabilidad de satisfacer a una base de fans tan apasionada es enorme y a veces, la mejor manera de proteger un legado es no arriesgarlo. Además, pensemos en la diferencia de enfoques. Can Yaman ha estado muy enfocado en el mercado italiano y en proyectos de gran escala, a menudo con un enfoque más internacional, como su participación en la serie Viola come il mare. Demet, aunque también tiene proyección internacional, parece estar más centrada en su carrera en Turquía y en explorar diferentes géneros y roles. Sus caminos, aunque paralelos en un momento, parecen haberse bifurcado en términos de estrategia de carrera. Demet quizás busca consolidar su carrera en dramas más intensos y con mensajes más profundos, mientras que Can ha apostado por producciones con un atractivo más masivo y una proyección internacional más directa. Esta divergencia en sus objetivos profesionales podría hacer que un proyecto conjunto ya no encaje en los planes individuales de cada uno. Es importante destacar que hasta la fecha,
ni Demet ni Khan han hecho declaraciones oficiales contundentes sobre este supuesto proyecto rechazado. A menudo en el mundo del entretenimiento, las informaciones que llegan a la prensa son filtraciones, rumores o interpretaciones de hechos parciales. Así que debemos tomar todo con una pizca de sal y ser conscientes de que la verdad puede ser más compleja de lo que parece. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la forma en que se han manejado en los medios sugieren que hay algo de verdad en la idea de que hubo una propuesta y que Demet, por alguna razón, no la aceptó. La negativa, aunque no confirmada, parece tener un peso real en la conversación pública. Podría ser que la relación entre ellos haya evolucionado a una amistad cordial, pero sin la chispa necesaria para volver a encender la pantalla juntos. Es una posibilidad. A veces las parejas de ficción son precisamente eso, ficción. Y aunque la conexión fuera genuina en ese momento, el tiempo y las experiencias vitales pueden cambiar las dinámicas. La intensidad de la química en pantalla, a menudo magnificada por la producción y la expectación del público, no siempre se traduce en una voluntad de repetir la fórmula en la vida real, especialmente si los intereses y las prioridades han cambiado. En resumen, la supuesta negativa de Demet Özdemir a trabajar de nuevo con Can Yaman es un tema rodeado de misterio y especulación. Las razones podrían ser múltiples: una evolución profesional individual, la búsqueda de nuevos desafíos artísticos, una estrategia de carrera diferente, la necesidad de explorar nuevos géneros, la protección de un legado artístico exitoso, o incluso factores personales que desconocemos. Lo que sí está claro es que la pareja que formaron en Erkencikus dejó una huella imborrable en el corazón de los fans, y la idea de verlos juntos de nuevo, aunque ahora parezca improbable, sigue generando una gran expectación y alimentando un debate constante entre los seguidores. Sea cual sea la verdad, lo importante es que ambos son artistas talentosos que continúan creciendo y regalándonos grandes interpretaciones. Demet sigue brillando en sus proyectos y Can ha consolidado su estatus de estrella internacional. Nosotros, como espectadores, solo podemos seguir disfrutando de sus trabajos por separado y esperar, quizás, que el destino nos depare sorpresas en el futuro, ya sea juntos o en proyectos que nos sigan cautivando de manera individual. La industria del entretenimiento es impredecible, y quién sabe qué deparará el mañana. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que Demet hizo bien en rechazar el proyecto, sea cual sea la razón? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo o prefieren que exploren caminos distintos para seguir creciendo como artistas? Me encantaría leer sus pensamientos y teorías en los comentarios de abajo. Compartan conmigo todo lo que se les ocurra. Su perspectiva es muy valiosa para nuestro canal. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no se olviden de darle un gran me gusta para apoyar al canal. Su like nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Demet y Can o de las telenovelas turcas. Así podremos llegar a más amantes de este género. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir creciendo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Nos vemos en el próximo, cuídense mucho y hasta la próxima.